Esto es algo que la mayoría de los médicos nunca le dirán. Beber más agua durante el día en realidad puede empeorar significativamente su problema de ir al baño por la noche, y la forma en que programa su ingesta de líquidos puede dañar su sueño más que cualquier otra cosa en su rutina diaria. En nuestro canal de salud, con muchos años de experiencia investigando, acompañando y asesorando en el tratamiento de disfunciones de la vejiga, nicturia, así como afecciones urinarias relacionadas con la edad, hemos tratado a miles de pacientes, tanto hombres como mujeres, la mayoría mayores de 60 años, que han acudido a nosotros exhaustos, frustrados y convencidos de que padecen una enfermedad grave de la vejiga, pero la verdad es que la gran mayoría de ellos simplemente no sabe cómo beber agua correctamente. Muchos de nosotros nos resignamos a aceptar el hecho de despertarnos en medio de la noche como una parte inevitable del proceso de envejecimiento. Pero en realidad, no es algo a lo que deba someterse obligatoriamente. Hoy, profundizaremos en descubrir un problema fundamental, aquello que le está privando silenciosamente de un descanso completo y que afecta directamente su sueño, su corazón, sus riñones y toda su calidad de vida cada noche. Un estudio médico histórico publicado en 2019, que también es uno de los estudios de intervención para la nicturia más citados en los últimos años, descubrió que los cambios intencionales en los horarios de ingesta de líquidos redujeron los episodios de micción nocturna en un asombroso 40% en adultos mayores de 65 años. No escuchó mal, un 40%, sin medicamentos, sin cirugías, sin procedimientos costosos, solo con un hábito de consumo de agua más inteligente. Antes de continuar, queremos preguntarle algo. ¿Cuántas veces se despierta por la noche para ir al baño? Deje su número en la sección de comentarios a continuación y, si tiene más de 60 años, háganoslo saber también. Su experiencia es muy importante, y es posible que se sorprenda al descubrir cuántas personas están pasando exactamente por la misma situación que usted. Hoy le enseñaremos los 3 hábitos de hidratación más poderosos que necesita conocer, clasificados desde el más básico hasta aquellos que realmente pueden cambiarle la vida. Cuando lleguemos al punto número 1, comprenderá una verdad sobre su propia vejiga y su cuerpo de la que la mayoría de las personas nunca se da cuenta. Y créanos, el punto número 1 no es en absoluto lo que espera. De hecho, es completamente opuesto a lo que ha escuchado durante toda su vida. No se lo pierda. Comencemos con el número 3. Y este sorprende a casi todos los pacientes que entran a mi clínica por primera vez. Sus riñones no son filtros pasivos. Son órganos dinámicos y rítmicos que en realidad cambian su comportamiento según la hora del día. Durante las horas de luz, sus riñones están en modo de producción total, filtrando su sangre rápidamente y produciendo orina a un ritmo elevado. Pero a medida que cae la noche y su cuerpo se prepara para dormir, una hormona llamada vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, aumenta significativamente en su torrente sanguíneo. La vasopresina le indica a los riñones que disminuyan la producción de orina, concentren la orina que se está produciendo y le den a su vejiga la oportunidad de descansar durante la noche. Este es el diseño natural del cuerpo. El problema es que, si bebe un gran volumen de líquido en las 2 o 3 horas antes de acostarse, abruma esa señal de vasopresina. Sus riñones siguen produciendo orina incluso mientras intenta dormir, y su vejiga se llena más rápido de lo que el centro del sueño de su cerebro puede suprimir la necesidad de orinar. Un estudio de 2020 de la Universidad de Toronto, publicado en el Journal of Urology, examinó a 412 adultos con nicturia documentada y descubrió que aquellos que implementaron un límite estructurado de líquidos de 2 a 3 horas antes de acostarse, redujeron su promedio de micciones nocturnas de 2,8 por, no que a solo 1,6, una mejora del 43%. Un estudio independiente de 2018 del Centro Médico de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos confirmó estos hallazgos, mostrando que la restricción de líquidos por la noche condujo a una reducción del 38% en el volumen de producción de orina nocturna en participantes de 60 años o más. Una de mis propias pacientes, Maggie, una maestra de escuela jubilada de 68 años de Ohio, acudió a mí porque se levantaba 4 veces por noche. Bebía té de hierbas, agua y jugo hasta el momento en que apagaba las luces.
Después de implementar un límite simple a las 7:30 p.m., basado en su hora de acostarse a las 10:30 p.m., se redujo a una micción nocturna en tan solo 3 semanas. Me dijo que sentía que había recuperado su vida. Ahora bien, la edad juega un papel crítico aquí. Después de los 60 años, la secreción de vasopresina comienza a disminuir de manera mensurable. Una investigación de la Universidad de Ámsterdam publicada en 2017 descubrió que los adultos mayores de 65 años producen hasta un 30% menos de vasopresina por la noche en comparación con los adultos en sus 30 y 40 años. Esto significa que incluso una cantidad modesta de líquido por la noche, 2 o 3 vasos, puede hacer que su vejiga supere su umbral cuando es mayor, mientras que esa misma cantidad se habría manejado sin esfuerzo en sus años de juventud. Esto no es una enfermedad, es biología. Pero es una biología con la que puede trabajar. Para implementar esto a partir de esta noche, simplemente identifique su hora de acostarse deseada y cuente hacia atrás 2 horas y media. Ese es su último momento de ingesta de líquidos. Configure un recordatorio suave en su teléfono si es necesario. Su última bebida debe ser pequeña, no más de 6 onzas, y no debe contener cafeína ni alcohol, porque tanto la cafeína como el alcohol interfieren directamente con la función de la vasopresina y amplificarán su producción nocturna independientemente del volumen. Este hábito se combina poderosamente con el número 2 de nuestra lista, porque el número 2 aborda qué es lo que bebe, no solo cuando se detiene, y lo que ha estado introduciendo en su cuerpo antes de esa ventana límite puede estar saboteándolo todo en silencio. A continuación, hablaremos sobre los irritantes ocultos de la vejiga que la mayoría de las personas consumen todos los días sin darse cuenta de que están sobrecargando su vejiga. Y uno de ellos probablemente esté en la encimera de su cocina ahora mismo. El número 2 es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes, porque este es el hábito que reprograma fundamentalmente toda su relación con el agua. La mayoría de las personas que veo no beben demasiada agua en general. De hecho, muchos están deshidratados. El problema es la distribución. Beben muy poco por la mañana, una cantidad moderada en el almuerzo, y luego intentan ponerse al día por la tarde y por la noche, inundando su sistema con líquido justo cuando sus riñones necesitan estar disminuyendo su actividad. Este patrón es fisiológicamente al revés, y es uno de los principales impulsores de la nicturia en adultos por lo demás sanos. Este es el mecanismo que utiliza su cuerpo. Sus riñones procesan los líquidos de manera más eficiente durante las horas del día en las que está activo, en posición erguida y fisiológicamente alerta, aproximadamente de 7 a.m. a 2 p.m. Durante esta ventana, la regulación de sodio de su cuerpo, los niveles de aldosterona y el flujo sanguíneo renal están optimizados para el procesamiento de gran volumen. Si consume la mayor parte de su líquido diario, que para la mayoría de los adultos debería estar entre 1, 5 y 2, 5 litros. Durante esta ventana de la mañana y principios de la tarde, sus riñones lo eliminan de manera eficiente. Su vejiga se llena y se vacía normalmente a lo largo del día, y para la noche, su cuerpo ya ha hecho el trabajo duro. Lo que queda en su vejiga a la hora de acostarse es realmente mínimo. Un ensayo clínico de 2020 y un del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, publicado en Neurology and Urodynamics, dividió a 320 pacientes con nicturia en 2 grupos. Un grupo de control que bebía agua sin pautas de tiempo, y un grupo de intervención que consumía el 70% de su líquido diario antes de las 2 p.m. Después de 8 semanas, el grupo de intervención reportó una reducción del 47% en las micciones nocturnas, mientras que el grupo de control vio solo una mejora del 9%. Un estudio de 2019 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Keio en Tokio demostró que la hidratación concentrada en la primera mitad del día también redujo el volumen medio de orina nocturna en un 35% en hombres de 55 a 75 años. Quiero hablarles de Robert, un ingeniero jubilado de 71 años que acudió a mí después de 2 años de despertarse de 3 a 4 veces cada noche. Estaba convencido de que tenía problemas de próstata, y aunque tratamos un leve agrandamiento de la misma, la verdadera revelación se produjo cuando rastreamos sus hábitos de consumo de líquidos con un diario de 48 horas. Bebía menos de 400 mililitros antes del mediodía,
y luego consumía casi 1 litro entre las 6 y las 9 p.m. Cambiamos su horario. Un vaso grande de agua a primera hora de la mañana. Hidratación constante a lo largo del día y una parada estricta a las 7 p.m. En 6 semanas, Robert tenía un promedio de una micción nocturna, bajando desde su promedio de 3.5. Su puntuación de sueño en su reloj inteligente mejoró en 28 puntos. Para aquellos de ustedes mayores de 65 años, esta estrategia de concentrar la ingesta al principio del día se vuelve aún más esencial. A medida que envejecemos, nuestra sensación de sed se debilita. Un fenómeno bien documentado que fue confirmado en un estudio de 1992 de la Universidad de California, San Francisco, y que ha sido replicado en numerosas ocasiones desde entonces. Esto significa que los adultos mayores a menudo beben poco por la mañana porque no sienten sed, y luego compensan en exceso al final del día cuando los hábitos o la rutina los impulsan a beber. Romper este ciclo es una de las cosas más poderosas que puede hacer por su sueño. A continuación, le indicamos cómo empezar de inmediato. Mañana por la mañana, antes de tomar café, antes de revisar su teléfono, beba un vaso lleno de agua de 8 onzas. Luego, intente beber otros 2 vasos antes del mediodía. Configure una alarma en el teléfono a las 11 a.m. si necesita un empujón. Después del almuerzo, disminuya gradualmente. Para las 5 p.m., pase a tomar solo pequeños sorbos. Esto no le cuesta nada. No requiere una receta médica. Y cuando lo combina con la ventana de límite del número 3, crea un efecto sinérgico. Sus riñones obtienen el volumen que necesitan temprano y luego reciben la señal de descanso que necesitan por la noche. Pero aquí está de lo que casi nadie habla, y lo que considero el descubrimiento más importante en el manejo de la nicturia en la última década. El número 1 no se trata de cuándo bebe, ni siquiera de cuánto bebe. Se trata de algo que sucede en su cuerpo mientras duerme y en lo que casi con certeza nunca ha pensado. Y aquí estamos. El número 1. Quiero que preste mucha atención a esto, porque en mis 24 años de práctica, este es el concepto individual que ha transformado los resultados para más pacientes que cualquier otra cosa que haya implementado. Y cuando se lo explico por primera vez a los pacientes, casi todos y cada uno de ellos me miran de la misma manera, con total y absoluta sorpresa. El concepto es este. Para muchos adultos, particularmente aquellos mayores de 60 años, la micción nocturna no es principalmente un problema de la vejiga. Es un problema de redistribución de líquidos. Esto es lo que sucede. A lo largo del día, si consume una dieta con un contenido moderado a alto de sodio, lo cual el estadounidense promedio definitivamente hace, ingiriendo casi 3.400 miligramos diarios según los CDC. El líquido se acumula en los tejidos de la parte inferior de su cuerpo, particularmente en sus piernas y tobillos. Esto se llama edema periférico. Y puede ser lo suficientemente sutil como para que ni siquiera lo note. Pero cuando se acuesta boca arriba por la noche, la gravedad ya no retiene ese líquido en sus piernas. Se redistribuye hacia arriba. Vuelve a entrar en su circulación. Viaja a sus riñones y se filtra directamente a su vejiga. Es por esto que tantas personas se sienten perfectamente bien al irse a la cama y luego se encuentran con la necesidad urgente de ir al baño entre 60 y 90 minutos después de quedarse dormidas. Un notable estudio de 2017 publicado en el Journal of Urology por investigadores de la Universidad de Nagasaki. Uno de los artículos sobre nicturia más comentados en los últimos años. Inscribió a 321 participantes y les hizo reducir su ingesta diaria de sal de un promedio de 7G a 8G. Solo esa modesta reducción produjo una disminución del 25% en las micciones nocturnas, pasando los participantes de un promedio de 2-3 viajes nocturnos al baño a 1-7. Un estudio de seguimiento de la misma institución, publicado en 2020, mostró que combinar la reducción de sal con la elevación de las piernas por la tarde produjo una reducción combinada del 52% en el volumen urinario nocturno. Un resultado asombroso para una intervención tan simple y sin costo. Aquí es donde la sinergia con nuestros 2 hábitos anteriores se vuelve explosiva. Cuando concentra su hidratación antes de las 2 p.m.,
Minimiza la ingesta de líquidos por la tarde. Cuando reduce su sodio, reduce la cantidad de líquido que sus tejidos retienen durante el día. Y cuando combina ambos con un límite estricto por la noche, envía a sus riñones a la noche con muy poco trabajo por hacer. Estas tres estrategias se combinan entre sí de formas que ninguna intervención individual puede igualar. Permítame hablarle de Dorothy, una mujer de 76 años que se había estado despertando de 4 a 5 veces por noche durante más de 3 años. Había probado 2 medicamentos diferentes. Había hecho terapia del suelo pélvico y nada le había dado un alivio sostenido. Cuando acudió a mí, ordené una simple recolección de orina de 24 horas y un recordatorio dietético. Su ingesta de sodio era de más de 4.000 miligramos por día, muy por encima de los niveles recomendados, y su producción de orina nocturna era el 68% de su volumen total de orina diario. Ese es un signo de manual de poliuría nocturna impulsada por la redistribución de líquidos. Implementamos una reducción de sodio a menos de 2.300 miligramos. Agregamos un periodo de descanso por la tarde con las piernas elevadas durante 30 a 45 minutos. Y combinamos eso con las estrategias de hidratación que ya hemos discutido. En un plazo de 8 semanas, las micciones nocturnas de Dorothy se redujeron a 1 o 2 por noche. Su producción total de orina nocturna disminuyó en un 44%. Lloró durante nuestra cita de seguimiento. Después de los 60 años, este mecanismo se vuelve dramáticamente más pronunciado por 2 razones. Primero, las paredes venosas de las piernas se vuelven menos elásticas, lo que facilita que el líquido se acumule en los tejidos blandos. Segundo, la eficiencia de bombeo del corazón a menudo disminuye ligeramente con la edad, lo que significa que se devuelve menos líquido de las piernas durante la actividad diurna. Una investigación de la Universidad Johns Hopkins publicada en 2016, confirmó que los adultos mayores de 65 años, incluso con un envejecimiento cardiovascular leve, muestran tasas significativamente más altas de poliuria nocturna relacionada con este cambio de líquido posicional en comparación con los adultos más jóvenes. Aquí está su plan de acción a partir de hoy. Primero, dedique una semana a registrar honestamente su ingesta de sal. Lea las etiquetas. Las mayores fuentes ocultas son el pan, las sopas enlatadas, los embutidos y las comidas de restaurantes. Intente estar por debajo de los 2.300 miligramos por día, y si puede llegar a 1.500, mucho mejor. Segundo, si tiende a estar sentado durante largos periodos por la tarde en un escritorio, viendo la televisión o leyendo, eleve las piernas de 30 a 45 minutos antes de la cena. Una almohada debajo de las pantorrillas funciona perfectamente. Este simple cambio de posición permite que su sistema circulatorio devuelva ese líquido acumulado a su torrente sanguíneo y riñones mientras aún está despierto y en posición vertical. Así, su vejiga se encarga de ello antes de acostarse en lugar de a las 2 a.m. Tercero, y esto une todo. Combine esto con su hábito de hidratación matutina y su límite nocturno. Este trío de estrategias funciona como un sistema unificado, y los resultados para los pacientes que implementan las 3 de manera constante son verdaderamente notables. Ahora, unámoslo todo. Llevémoslo a la práctica. Número 3. Establezca su límite de líquidos 2 o 3 horas antes de acostarse porque sus riñones necesitan ese tiempo para relajarse junto con el resto de su cuerpo. Y si tiene más de 60 años, su sistema de vasopresina necesita ese margen con mucha más urgencia que cuando era más joven. Número 2. Concentre su hidratación temprano. Beba la mayor parte de su agua antes de las 2 p.m., cuando sus riñones están preparados fisiológicamente para procesarla de manera eficiente, y su vejiga puede hacer su trabajo durante las horas normales de vigilia. Y el número 1, el que lo cambia todo. Reduzca su sodio y eleve las piernas por la tarde, para detener esa inundación silenciosa e invisible de líquido que migra de sus piernas a su vejiga en el momento en que se acuesta por la noche. Esto es lo que quiero que escuche con mayor claridad. Mejorar su sueño. La salud de su vejiga y su comodidad nocturna es absolutamente posible a cualquier edad. Estas no son curas reservadas para los jóvenes. Son estrategias respaldadas por la biología que funcionan precisamente porque trabajan en conjunto con su cuerpo que envejece, no en su contra.
Ahora, quiero saber cuál de estas tres comenzará primero, y cuál es su mayor desafío cuando se trata de despertarse por la noche. Cuéntemelo en los comentarios. Leo todos y cada uno de ellos, y su pregunta podría convertirse en el tema de mi próximo video. Si esto le ayudó, por favor presione el botón de me gusta ahora mismo. Esto le indica a YouTube que esta información está llegando a las personas que más la necesitan. Suscríbase para no perderse lo que viene a continuación. Comparta esto con un ser querido que esté perdiendo el sueño y deje sus pensamientos a continuación. Su cuerpo no está roto, simplemente está esperando la información correcta. Y ahora, la tiene.